Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Hoy día traigo una información muy importante. Se trata de un documento que está circulando hace bastante tiempo y describe exactamente lo que está pasando el día de hoy en uno de sus escenarios. ¿Por qué escenarios? Porque este es un estudio que mandó a hacer la Fundación Rockefeller, cuyo objetivo era dilucidar qué posibles escenarios se podrían vivir en un futuro. Recordemos que este tipo de fundaciones normalmente están metidas en este tipo de anticipación a lo que va a pasar en el futuro. El problema es que uno de esos escenarios, que es el que vamos a ver el día de hoy, es prácticamente exactamente igual a lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿No lo creen? Acompáñenme a ver esta importante información que he preparado para ustedes el día de hoy. Pongan mucha atención, este es el escenario número 1 que ellos estudiaron y se llama el paso de bloqueo. Es el escenario número 1 que habla este documento de la Fundación Rockefeller. Y vamos a ver en qué consiste justamente este escenario número 1. Dice: el paso de bloqueo, un mundo de control gubernamental de arriba hacia abajo más estricto, con un liderazgo más autoritario, con una innovación limitada y un creciente rechazo ciudadano. El año 2012, la pandemia que el mundo había estado anticipando por años finalmente golpeó. A diferencia de la gripe H1N1 originada en 2009, esta nueva cepa de influenza originada de gansos salvajes era extremadamente virulenta y mortal. Incluso las naciones más preparadas para una pandemia se vieron abrumadas rápidamente cuando el virus se propagó por todo el mundo, infectando casi 20% de la población mundial y asesinando a 8 millones en solo 7 meses, la mayoría de ellos adultos jóvenes sanos. La pandemia también tuvo un efecto mortal en las economías, en la movilidad internacional de las personas, en los bienes, en las industrias que se debilitaron como el turismo, rompiendo así las cadenas de suministro mundiales. Incluso a nivel local, normalmente bulliciosas tiendas y edificios de oficinas se vieron vacíos durante meses, desprovistos ambos de empleados y de clientes. La pandemia cubrió el planeta. Números desproporcionados de personas murieron en África, el sudeste de Asia y América Central, donde el virus se propagó como un incendio forestal en ausencia de protocolos oficiales de contención. Pero incluso en los países más desarrollados, la contención fue un desafío. La política inicial de los Estados Unidos de desalentar a los ciudadanos de volar a otros países resultó mortal en su indulgencia, acelerando la propagación del virus no solo dentro de Estados Unidos, sino a través de sus fronteras. Sin embargo, algunos países hicieron una mejor estrategia, China en particular. Los chinos impusieron rápidamente y el gobierno ejecutó una cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos. También cerraron instantáneamente y casi de manera hermética todas sus fronteras, salvando así millones de vidas, deteniéndose la propagación del virus mucho antes que en otros países y permitiendo una publicación más rápida de la recuperación pandémica. El gobierno de China no fue el único que tomó medidas extremas para proteger a sus ciudadanos del riesgo y de la exposición. Durante la pandemia, los líderes nacionales de todo el mundo flexionaron su autoridad y reglas herméticas impuestas y restricciones, desde el uso de mascarillas de cara y control de temperatura corporal en las entradas a espacios comunes como estaciones de trenes y supermercados. Incluso después de que la pandemia se desvaneciera, este control y supervisión más autoritarios de ciudadanos y sus actividades se intensificó para proteger la propagación de problemas cada vez más globales, desde pandemias y terrorismo transnacional hasta crisis ambientales y el aumento de la pobreza. Los líderes en todo el mundo tomaron así un control mucho más firme sobre el poder. Al principio, la noción de un mundo más controlado ganó amplia aceptación y aprobación. Los ciudadanos voluntariamente renunciaron a algo de su soberanía y a su privacidad, a estados más paternalistas a cambio de una mayor seguridad y estabilidad. Los ciudadanos eran más tolerantes e incluso ansiosos por dirección y supervisión de arriba hacia abajo, y los líderes nacionales tenían más libertad para imponer el orden de la forma en que creían conveniente. En los países desarrollados, la mayor supervisión de los ciudadanos tomó muchísimas formas,
biométrica, identificaciones, por ejemplo, para todos los ciudadanos, y más estrictas regulaciones de industrias cuya estabilidad fue considerada vital para los intereses nacionales. En muchos países desarrollados, la cooperación forzada con un conjunto de nuevas regulaciones y acuerdos lentamente restableció el orden y, lo que es más importante, el crecimiento económico. En todo el mundo en desarrollo, sin embargo, la historia fue diferente y mucho más variable. La autoridad de arriba hacia abajo tomó diferentes formas en diferentes países, dependiendo en gran medida de la capacidad, el calibre y las intenciones de sus líderes. En países con líderes que tienen fuerza y consideración, el estado económico general de los ciudadanos y la calidad de vida aumentó. En India, por ejemplo, la calidad del aire mejoró drásticamente después del 2016, cuando el gobierno prohibió vehículos emisores de gases contaminantes. En Ghana, la introducción de ambiciosos programas gubernamentales para mejorar en la infraestructura básica y garantizar la disponibilidad de agua limpia para toda su gente llevó a una fuerte disminución de enfermedades transmitidas por el agua. Pero este liderazgo autoritario funcionó no tan bien y en algunos casos trágicamente en países administrados por élites irresponsables que usaron su mayor poder para perseguir sus propios intereses a expensas de sus ciudadanos. Hubo otros inconvenientes como el surgimiento del nacionalismo virulento que creó nuevos peligros. Espectadores en la Copa Mundial del 2018, por ejemplo, llevaban chalecos antibalas que lucían un parche de su bandera nacional. Las fuertes regulaciones de la tecnología socavaron finalmente la innovación y mantuvieron los altos costos, y esto frenó finalmente la adopción de nuevas tecnologías. En el mundo en desarrollo, el acceso a tecnologías aprobadas aumentó, pero más allá de eso permaneció limitado. El locus de innovación tecnológica fue en gran medida en el mundo desarrollado, dejando a muchos países en desarrollo en el extremo receptor de tecnologías que otros consideran mejores para ellos. Algunos gobiernos se negaron a recibir tecnología de segunda mano. Mientras tanto, los países en desarrollo con más recursos y mejor capacidad comenzaron a innovar internamente para llenar estos vacíos por su cuenta. Para el año 2025, la gente parecía estar cansada de tanto control de arriba hacia abajo y dejar que los líderes y las autoridades tomaran decisiones por ellos. Donde quiera que los intereses nacionales chocaran con intereses individuales, hubo conflicto esporádico. El rechazo se organizó cada vez más y más coordinado, como jóvenes y personas descontentos que habían visto caer su estado y oportunidades lejos, principalmente en los países en desarrollo, incitando así disturbios civiles. En 2026, manifestantes en Nigeria derribaron al gobierno harto del amiguismo arraigado y la corrupción. Incluso esos a quienes les gustó la mayor estabilidad y previsibilidad de este mundo comenzaron a ponerse incómodos y restringidos se sentían por tantas reglas estrictas y por el rigor de las fronteras nacionales. La sensación persistió de que tarde o temprano algo inevitablemente trastornó el orden que los gobiernos del mundo habían trabajado tan duro para establecer. Bueno, y aquí viene la parte más impactante de este video que dice relación a cómo se va a utilizar la tecnología justamente en este escenario. Acompáñenme a ver esto. Si bien no hay forma de predecir con precisión cuáles serán los avances tecnológicos importantes en el futuro, las narrativas de escenarios apuntan a áreas donde las condiciones pueden permitir o acelerar el desarrollo de ciertos tipos de tecnologías. Por lo tanto, para cada escenario ofrecemos una idea del contexto para la innovación tecnológica, teniendo en cuenta el ritmo, la geografía y los creadores clave. También sugerimos algunas tendencias tecnológicas y aplicaciones que podrían florecer en cada escenario. La innovación tecnológica en el escenario del lockstep está impulsada en gran medida por el gobierno y se centra en cuestiones de seguridad nacional y salud y seguridad. La mayoría de las mejoras tecnológicas son creadas por y para países desarrollados, moldeadas por el doble deseo de los gobiernos de controlar y monitorear a sus ciudadanos. En estados con mala gobernanza abundan los proyectos a gran escala que no progresan. Tendencias tecnológicas y aplicaciones que podemos ver, por ejemplo. Los escáneres que utilizan la tecnología avanzada de imágenes de resonancia magnética funcional fMRI se convierten en la norma en los aeropuertos y otras áreas públicas para detectar comportamientos anormales que pueden indicar intención antisocial.
A raíz de los sustos pandémicos, las grandes empresas y productores aplican primero un embalaje más inteligente para alimentos y bebidas en un entorno de empresa a empresa y luego lo adoptan para productos y consumidores individuales. Se desarrollan nuevos diagnósticos para detectar enfermedades transmisibles. La aplicación del examen de salud también cambia. La evaluación se convierte en un requisito previo para el alta de un hospital o prisión, lo que ralentiza con éxito la propagación de muchísimas enfermedades. Las tecnologías de telepresencia responden a la demanda de sistemas de comunicaciones menos costosos, de menor ancho de banda y sofisticados para poblaciones cuyos viajes están restringidos. Impulsados por el proteccionismo y las preocupaciones de seguridad nacional, las naciones crean sus propias redes de tecnología independientes, definidas regionalmente, imitando a los cortafuegos de China. Los gobiernos tienen diversos grados de éxito en la vigilancia del tráfico de Internet, pero estos esfuerzos fracturan la red mundial. Todo esto nos abre una serie de dudas. Son muchísimas las preguntas. Muchos se preguntarán cómo esto se sabía hace 10 años atrás, cómo pudieron haber anticipado esto, por qué una fundación como esta estudia este tipo de escenarios futuros, por ejemplo. ¿Qué coincidencia tiene justamente el rol de China, donde dicen abiertamente que un estado totalitario sería mucho más efectivo en el control, por ejemplo, de una pandemia? Y están abogando abiertamente por un control totalitario, por la pérdida de las libertades individuales, con tal de salvar a la humanidad, justamente, que es el gran problema que estamos viendo ahora. Y lo más complejo de todo esto es que se hace como si todo esto se tratara de una granja donde se está haciendo un experimento social a gran escala. Al menos ese es el lenguaje. En ningún momento hay una preocupación por las libertades individuales de los individuos, por avanzar hacia un futuro mejor, incluso controlando esta pandemia, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, ciertos factores morales importantes como no pasar a llevar las libertades individuales y muchísimas cosas más. Creo que hay muchas cosas que tenemos que preguntarnos con este tipo de documentos que está lleno por el Internet. Les vuelvo a decir, toda esta información es de dominio público, así que quédense atentos al canal, vean los otros videos de Contracultura, entren en las listas de reproducción, vean los documentales que hemos hecho, vean los podcasts que hemos hecho que están cargados de muy buena información para ir entendiendo mucho mejor este panorama. Si te gustó este video, regálame tu like y no olvides compartir esta importante información. Esto ha sido Contracultura, nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.